Ok, buenas tardes, chavos. Entonces vamos a continuar con otro video acerca de lo que son las componentes de un vector. En este ejemplo, ¿sí?, nos dice que encontremos las componentes X y Y de una fuerza de 800 newtons a un ángulo polar de 230 grados, ¿sí?, a partir del eje X positivo. El ángulo polar lo vamos a medir a partir del eje X positivo y tiene un valor de 0 a 360 grados. Entonces, en este caso, nos dice que el vector, que tiene una magnitud de 800 newtons, ¿sí?, tiene un ángulo polar de 230 grados, ¿sí? Este ejemplo básicamente nos va a servir para poder utilizar lo que es el ángulo polar como el ángulo de referencia, que ahorita vamos a ver qué es, ¿sí? Entonces, vamos a calcular primero lo que son las componentes con el ángulo polar de 230 grados. Entonces anotamos, ¿sí?, fuerza en X es igual a la fuerza por el coseno de teta, ¿sí? Entonces la fuerza es de 800 newtons por el coseno de 230 grados, ¿sí? Si nosotros usamos este ángulo, vamos a notar que el coseno de 230 grados nos va a dar negativo. Vamos a verlo en nuestra calculadora, ¿sí? Entonces, coseno de 230 efectivamente nos da menos 0.64 y lo multiplicamos por 800 y nos dice que son 514.23. Nos quedaría menos 514.23 newtons, ¿sí? Ahora vamos a calcular la componente en Y de esa fuerza de 800 newtons. Entonces, fuerza en Y, la fuerza por el seno de teta. Entonces son 800 newtons por el seno de 230 grados. Si sacamos seno de 230 grados también nos va a dar negativo, ¿sí? Nos queda menos 0.766 por 800, nos queda que es menos 612.83. ¿Sí? Si nosotros utilizamos el ángulo polar, ya no vamos a tener que tomar en cuenta la dirección, o más que nada no vamos a tener que tener en cuenta hacia dónde va cada uno de vector para considerar el signo, ya que al utilizar este ángulo directamente nos va a dar el signo. Pero no así si nosotros utilizamos el ángulo de referencia. ¿Y cómo calculamos el ángulo de referencia? El ángulo de referencia tiene un valor de 0 a 90 grados y se mide en cada cuadrante, ¿sí? En este caso, como estamos en el cuadrante 3, ¿sí?, nuestro ángulo de referencia se va a formar a partir del eje X hasta donde está nuestro vector de 800 newtons. ¿Y cómo calculamos nuestro ángulo de referencia? Sí, nuestro ángulo de referencia phi lo vamos a calcular si nosotros a 230 grados le restamos 180 para que nos quede esta partecita de aquí, que serían 50 grados, que sería el ángulo de referencia, ¿sí? Entonces tendríamos 230 grados menos 180 y nos queda que esto es igual a 50 grados, ¿sí? Entonces, si nosotros calculamos las componentes de esta fuerza de 800 newtons con un ángulo de referencia phi que es igual a 50 grados, nos vamos a dar cuenta que al calcular el coseno de 50 y el seno de 50 también, perdón, nos va a dar positivo. Entonces, al utilizar ángulo de referencia, nosotros vamos a tener que conocer el sentido, o nosotros vamos a tener que determinar cuál es el sentido de la componente de ese vector para saber si es positiva o negativa. Si recordamos, decíamos que en el cuadrante 1, ¿sí?, tanto X como
y van a ser positivas las componentes. En el cuadrante 2, x va a ser negativa y y va a ser positiva. En el cuadrante 3, ambas van a ser negativas. Y en el cuadrante 4, x positiva y y negativa. Entonces, si nosotros calculamos f(x), que va a ser igual, ya sabemos que esa es la fuerza por el coseno de teta, pero en este caso vamos a utilizar el ángulo de 50 grados, tendríamos que serían 800 por el coseno de 50 grados, ¿sí? Entonces nos va a dar el mismo resultado, 514.23, solamente que al calcular coseno de 50 nos va a dar positivo. Pero como nosotros ya sabemos que este vector está en el eje 3, sus componentes tanto en x como en y van a ser negativas, entonces nosotros le ponemos el signo negativo, ¿sí? Entonces 514.23 newtons y calculamos Fy, que sería igual a 800 newtons por el seno de 50 grados. ¿Sí? Entonces también al calcular seno de 50 grados nos va a dar positivo, pero como la componente en y va hacia abajo, ¿sí? En el cuadrante 3 también es negativo, ¿sí? Pues nos va a quedar igual, menos 612.83. ¿Sí? Okay. Entonces, en conclusión, nosotros podemos utilizar para calcular las componentes de un vector cualquiera de los dos ángulos, ya sea el ángulo polar o el ángulo de referencia, ¿sí? En el ángulo polar, dependiendo del ángulo, pues ya nos va a decir si es positivo o negativo, ¿sí? Y con el ángulo de referencia nosotros tenemos que determinar el sentido de nuestras componentes y saber en qué cuadrante están para determinar o ponerle nosotros el signo, ¿sí? Entonces este sería el ejemplo de lo que son las componentes de un vector utilizando el ángulo de referencia y el ángulo polar, ¿sí? Espero que les quede claro, que no tengan ninguna duda y nos vemos en la próxima.